Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada comenzamos el primer libro de Samuel y vimos los primeros 4 capítulos, y el último capítulo que miramos fue el cuarto, donde vimos la derrota de Israel ante los filisteos, y no solamente eso, sino también la muerte del sacerdote Elí y también de sus 2 hijos, y la pérdida del arca del pacto por parte de Israel, que quedó en manos de los filisteos, y decíamos que era una derrota total en el sentido de que hasta entonces nunca se había experimentado algo así, especialmente el hecho de que el arca del pacto, el símbolo sagrado que había en el tabernáculo, fuera capturada por los filisteos. Y una de las lecciones que podíamos ver es que Dios no hace acepción de personas. El sacerdote Elí había sido negligente en cuanto a la corrección de sus hijos, y los hijos estaban totalmente fuera de los caminos de Dios. Y sin embargo, Dios, no por el hecho de que fueran sacerdotes, va a actuar de forma diferente a si no lo fueran, sino que vemos ahí que el rigor que Dios empleó con ellos fue el que hubiera empleado con otros. Y así es como comenzamos el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces aquí tenemos este gesto que realizan los filisteos de meter el arca de Dios en el templo de Dagón. Dagón era su dios o uno de sus dioses, tal vez el más principal, porque se le menciona en varias ocasiones. Y entonces, mediante ese gesto, lo que los filisteos están considerando es que su Dios es más grande que el Dios de los filisteos. Una cosa que vemos cada vez que el pueblo de Dios no está a la altura de las circunstancias es que el nombre de Dios queda en entredicho, y los enemigos del pueblo de Dios lo aprovechan como una ocasión para glorificar a sus falsos dioses, a sus ídolos, y al mismo tiempo para rebajar o para denigrar el nombre de Dios. Es por eso que luego, cuando lleguemos a Ezequiel, en el capítulo 36, hay una palabra que Dios da ahí cuando dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado entre las naciones. Entonces, es eso, ¿no? Cuando el pueblo de Dios no está al nivel, no está a la altura que se requiere, eso conlleva que el nombre de Dios sea despreciado y sea tenido en poco. Pero lo que llama la atención aquí es que aunque Israel está derrotado, y derrotado hasta el máximo, y pareciera que los filisteos son los que han vencido, y por lo tanto el Dios de los filisteos es el que ha vencido también, eso no quiere decir que Dios se queda pasivo, se queda inerte, sino que Dios mismo va a dar testimonio de sí, y Dios se va a glorificar.
Si el Dios de Israel fuera un Dios como el de los filisteos o como el de los amonitas o como los de los egipcios o demás, pues esto ya está. Los filisteos lo meten en la casa de Dagón y allí se queda el arca y ya no pasa nada más. Pero la diferencia es que aquí no estamos ante un ídolo ni ante un Dios falso, sino que estamos ante el Dios vivo y verdadero, que da testimonio de sí mismo y glorifica su nombre, aunque su pueblo no esté a la altura de las circunstancias. Y ahí es donde va a tener lugar esta escena entonces con Dagón. Dagón ya nos apareció en el libro de los jueces cuando Sansón es capturado, entonces es llevado a Gaza. Allí lo ponen en la cárcel y luego lo traen para que sirva de juguete y de diversión. Y entonces, para honrar, dice, para hacer fiesta, los filisteos a Dagón. Así que otra vez de nuevo tenemos ahí como la caída, en este caso de un siervo de Dios, supone entonces la exaltación de un Dios falso y que el nombre de Dios de nuevo quede en entredicho. Y la tercera vez en la que aparecerá Dagón, tiempo después, va a ser cuando los filisteos derroten a Israel y en esa batalla caigan Saúl y sus hijos. Y entonces cuando los filisteos tomen el cadáver de Saúl, lo que van a hacer va a ser cortarle la cabeza y esa cabeza la van a llevar al templo de Dagón. Otra vez, como para festejar la victoria que ese dios Dagón les ha dado sobre los israelitas. Hay algunos que dicen que Dagón tenía la figura del tronco para arriba era una figura humana y luego del tronco para abajo era una figura de pez, porque la palabra Dagón se parece a la palabra hebrea para pez, que es dag. Pero hay otra teoría también según la cual Dagón sería una divinidad del cultivo, porque la palabra Dagón se parece a la palabra grano también en la palabra, en la lengua hebrea. Bueno, sea como sea, lo cierto es lo que ocurrió aquí, que después de meter al arca allí en el templo, entonces a la mañana siguiente Dagón estaba postrado delante del arca de Dios, es decir, lejos de que sea el arca pues como algo que está al lado de Dagón. Dagón es el que preside y el arca está ahí a su lado. A la mañana siguiente lo que ocurre es que es el ídolo el que está postrado delante del arca. Evidentemente nadie, ningún israelita ha podido entrar en el templo para realizar este cambio. Israel ahora mismo es un ejército totalmente aplastado, derrotado, y los filisteos son los vencedores. Pero lo que va a ocurrir al día siguiente, después de levantar por la mañana al ídolo y volverlo otra vez a poner, es que al otro día aparece, pero esta vez con la cabeza cortada y con las palmas de las manos también cortada. Si entendemos que la cabeza es donde está el entendimiento y entendemos que las palmas de las manos es donde está la capacidad de hacer cosas, significa que aquí estamos ante un ídolo que ni tiene cabeza, es decir, que ni tiene entendimiento ni conocimiento, ni tampoco puede hacer nada. En definitiva, que no tiene vida en absoluto, porque es un ídolo, es decir, una vaciedad. Y en ese sentido eso concuerda con lo que dice el Salmo 135 y versículos 15 al 18, 135, 15, los ídolos de las naciones son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que los ídolos tienen todos esos miembros, pero sin embargo, al carecer de vida, entonces todo eso es pura vaciedad, pura vanidad, y entonces es lo que se aprecia en este acto de encontrarse allí con Dagón, con la cabeza cortada y con las manos también cortadas. Es decir, es la inutilidad de la idolatría frente a la realidad de la existencia de Dios, del Dios de Israel, que es el Dios vivo y verdadero. Y después de ejecutar este juicio, Dios, después de ejecutar este juicio sobre Dagón, va a comenzar una serie de juicios sobre las ciudades filisteas. La primera de ellas es Asdod, que es donde estaba este templo de Dagón. En el versículo 6, se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Así que es como una especie de plagas, si así queremos llamarlo, entonces en la que gente está empezando a morir. Como consecuencia de eso, entonces los de esta ciudad dicen que el arca se saque de allí, se mande a otra ciudad, se va a mandar a la ciudad de Gat, otra ciudad filistea, donde también va a ocurrir lo mismo, y de allí la van a mandar a Ecrón, donde vuelve también a ocurrir lo mismo, hasta el punto de que hay un clamor, hay una protesta generalizada de decir este objeto hay que quitarlo de en medio nuestro porque es el causante de todos estos males que nos están sucediendo. Como dice el versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. De alguna manera, toda esta escena recuerda un poco a lo que sucedió en Egipto con las plagas de Egipto. Aquellas fueron variadas, aquellas fueron diferentes, y aquí es la misma, solamente que en diferentes lugares. Pero la reacción de los filisteos va a ser la misma que la de los egipcios. Es el clamor que está subiendo, que están experimentando. Si vamos un momentito al libro del Éxodo, al capítulo 12 y versículo 33, es después de la última de las plagas, la muerte de los primogénitos, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Entonces, ahora aquí es con los filisteos, donde ellos también consideran que esto es insoportable y por lo tanto que tienen que sacar el arca de Dios de su territorio. Y allí es como en el capítulo 6 efectivamente se va a realizar esto. Y lo van a realizar mediante el pago de una expiación a Dios, al Dios de Israel. Es decir, mediante ese pago lo que se está haciendo es reconociendo, los filisteos están reconociendo que hay una culpabilidad de parte de ellos, porque ese pago de expiación es como una manera de querer apaciguar a Dios. En el versículo 3 del capítulo 6
Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Así que aquí está habiendo este reconocimiento por parte de los filisteos, y también es una manera de admitir la culpabilidad que ellos tienen por haber capturado el arca y haber ultrajado o haber ofendido al Dios de Israel al haberlo metido en la casa de su Dios. Vemos aquí de nuevo otra vez cómo Dios mismo obliga a los paganos, hace que los paganos, que en un momento dado eran triunfadores y estaban dándole las alabanzas a su ídolo, ahora comienzan a reconocer que el Dios de Israel ha sido ofendido y por lo tanto que deben de efectuarle este pago. Es como el vasallo, ¿no? El vasallo que efectúa el pago del tributo al señor. Esto era algo muy común en la Edad Media, ¿no? El señor feudal tenía una serie de vasallos que le rendían homenaje y también le pagaban el tributo. Bueno, pues aquí tenemos al Señor con mayúscula, que obliga a estos vasallos que pensaban que eran los verdaderos señores a pagarle entonces este tributo mediante unas figuras allí de tumores de oro y también de ratones de oro. Los tumores son las enfermedades que han diezmado a la población, y el hecho de que haya ratones de oro ahí puede indicar entonces que esos tumores han venido a causa de una plaga de ratones que han traído la infección, han traído la enfermedad que se ha difundido por todas las partes. Cuando llaman a los sacerdotes y adivinos para saber cuál es el mejor método para sacar el arca del territorio de los filisteos, entonces ellos lo que hacen es elaborar una especie de ardiz, una especie de plan, pero un plan tramposo, para que sea muy difícil que las condiciones que ellos están poniendo se cumplan, y de esa manera ellos queden como inocentes. Lo vemos. Versículo 7. Ahora pues, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Es decir, ¿esto nos ha ocurrido por causa del Dios de Israel, o simplemente todo esto no es más que una casualidad? Hemos tenido el arca y han venido estas desgracias y han coincidido con la presencia del arca en medio nuestro. Y la manera que ellos van a hacer para llegar a una conclusión va a ser esta. Pero claro, las condiciones que ponen son totalmente favorables para que ellos salgan inocentes. Porque fíjate, 2 vacas que críen. 2 vacas que críen quieren decir que están apegadas totalmente a sus crías.
Hasta los animales, en ese sentido, sabemos que cuando están en época de cría, están totalmente apegadas a ellas. Y de hecho hay algunos animales que como tú intentes tocar a su cría, corres peligro. Es como David en determinado momento se le compara con la osa a la cual han arrebatado sus crías. Es decir, está furiosa porque alguien le ha quitado a las crías. Entonces, 2 vacas que están criando significa que no se despegan de sus crías. Y eso es lo que van a hacer, despegar a sus crías de las vacas. No solamente eso, son 2 vacas que nunca han tenido yugo. O sea, no están domesticadas. No están acostumbradas para seguir un trayecto, un recorrido recto, una línea, sino que son semisalvajes. Pueden tirar por aquí, pueden tirar por allá, pueden tirar por cualquier sitio. Ese carro con las vacas no va guiado por nadie. No hay un hombre que está dirigiendo a las vacas y diciéndole por aquí. Es decir, las vacas siguen su instinto natural. Y su instinto natural no es seguir hacia adelante, sino es regresar hacia donde están sus crías. Así que todo indica de que estas vacas no van a tirar hacia Bet-Semes, que es la primera ciudad israelita que está a unos cuantos kilómetros más allá, sino que estas vacas lo que van a hacer va a ser dar la vuelta. Y de esta manera van a llegar a la conclusión de decir, pues veis, no era nuestra culpa, todo esto no ha pasado por nuestra culpa, porque las vacas no se han ido a Bet-Semes. Somos inocentes. Pero contra toda lógica, contra toda ley natural, contra toda ley de estas vacas, animal, de sus instintos, de todo, las vacas que no han conocido yugo, que tienen a sus crías detrás, que no tienen nadie que les guíe y que les obligue a ir en dirección a Bet-Semes, ellas solitas van a ir derechas hasta llegar a Bet-Semes. Y aquí tenemos otra vez una prueba entonces del poder de Dios, de la realidad de Dios frente a estos paganos que han querido poner las cosas tan difíciles para que ocurrieran de la manera como ellos querían que ocurrieran. Pero aquí tenemos entonces otra vez la realidad de Dios dando testimonio de sí mismo frente a estos sacerdotes y adivinos paganos, que ven cómo las vacas se encaminan y de hecho llegan hasta Bet-Semes. Versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y fueron testigos propios entonces de este hecho, de este acto. Y una vez que llegaron a esta ciudad, Bet-Semes era una de las ciudades de los levitas. ¿Os acordáis que cuando vimos lo del reparto de la tierra en el libro de Josué, los levitas no tuvieron un territorio propio, sino que las demás tribus les cedieron ciudades, cada tribu les cedió unas cuantas ciudades para que los levitas vivieran, y los levitas estaban esparcidos por todo Israel en esas ciudades. Bueno, pues una de esas ciudades era precisamente Bet-Semes, donde las vacas, juntamente con el arca, llegaron allí y se pararon. Y por eso dice
en el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor, porque era ciudad de los levitas. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Pero hay algo que va a ocurrir aquí que va más allá de lo que debería de haber ocurrido. Hasta ahora todo lo que ellos han hecho allí en Bet-Semes es correcto. Son los levitas los que han bajado el arca, porque a ellos les correspondería hacer eso. Pero en el versículo 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Allí vino la gente a curiosear, a mirar dentro del arca, a tomarse una familiaridad, a tomarse una confianza con aquello, con el arca, como si fuera cualquier cosa, como si fuera pues una caja de otra índole. Y entonces, de esa manera, lo que estaban haciendo era una intromisión profana en algo que a ellos jamás les podía corresponder. Ya sabemos que había instrucciones muy precisas que venían del libro de Números, de los primeros capítulos, del reparto de tareas que había entre sacerdotes y levitas al montar y desmontar el tabernáculo. Había una parte de tareas que les tocaba a los sacerdotes y había otra parte que les tocaba a los levitas. Pero había ciertos objetos, y el arca era uno de ellos, que eso no podía ser tratado por cualquiera, ni podía ser tomado, ni siquiera visto por cualquiera. Únicamente los sacerdotes eran los que tenían que cubrirla, y entonces luego venían los levitas. Porque si no, había pena de muerte incluida para cualquiera que osara entrometerse en algo así. Se trata de algo sagrado, de algo santo. Ya vimos la escena en Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés viene a aquella zarza que está ardiendo y se quiere acercar para ver. Y la orden que recibe de parte de Dios es: no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque estás en lugar santo. Vimos la escena también en el capítulo 19 de Éxodo, cuando Dios se va a manifestar en la cumbre del monte Sinaí, y la orden reiterada que Moisés recibe de parte de Dios es que el pueblo no se acerque, que no se acerque al monte, que no toque el monte. Precisamente por eso, porque Dios en su majestad, en su santidad, va a descender sobre el monte. Pero aquí tenemos a estos que osadamente, atrevidamente, entonces se ponen a mirar dentro del arca del Señor y se toman unas libertades y se toman una confianza que a ellos no les compete y no les pertenece, y por lo tanto acontece esta muerte entonces aquí que ocurre 50.070 hombres del pueblo. Y este capítulo 6, capítulos 5 y 6, nos enseñan una cosa muy importante. Dios juzga a los paganos que se atreven a denigrar, a rebajar
el nombre de Dios y a pensar que sus ídolos son más grandes. Dios juzga a esos paganos presuntuosos y Dios juzga igualmente a estos israelitas profanadores que están entrometiéndose en un terreno que es santo y para el cual ellos no tienen la libertad de hacer lo que se están tomando de hacer. Aquí en la página 65 del manual tenemos un mapa. Es un mapa en el cual vemos el recorrido del arca en estos capítulos que hemos visto, el capítulo 4, 5 y 6, final del capítulo 6. Entonces, allí arriba tenemos Silo, que era donde estaba puesto el tabernáculo desde que entraron en Canaán y realizaron la conquista. Silo es la localidad donde el tabernáculo estará establecido. De allí entonces van a ir hasta Ebenezer, van a llevar el arca. ¿Os acordáis cuando vimos la primera derrota de Israel ante los filisteos? Que dijeron, ¿por qué nos ha hecho el Señor esto? Traigamos el arca. La razón es que, claro, no teníamos el arca, el símbolo sagrado, y por eso nos han derrotado. Pero teniendo el arca, seguro que ganamos. Era, como decíamos, una confianza vana, una confianza engañosa en un símbolo, porque después de todo el arca era el símbolo. Si la presencia de Dios no está ahí, el símbolo no sirve demasiado. Entonces ahí es donde ellos trasladan el arca desde Silo hasta Ebenezer. En Ebenezer entonces es donde ocurre la derrota de Israel y donde los filisteos capturan el arca, que se la llevan a la población que está ahí al lado, que se llama Afec, que es donde estaba el templo de Dagón y donde ocurre todo esto que hemos visto ahora. Desde Afec la trasladan a Asdod, que es la segunda ciudad filistea, porque en la primera ya no la quieren. En Asdod vuelve a ocurrir otra mortandad por la plaga, de allí se la llevan a Gat, de Gat se la van a llevar también a Ecrón, y en Ecrón finalmente es donde ponen el arca en el carro, guiado por las vacas, y finalmente va a llegar hasta Bet-Semes, que es donde ocurre esta escena de mirar dentro del arca para ver lo que hay en ella. Y de allí, de Bet-Semes, estamos en el capítulo 6, versículo 20, dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Y allí, en esa localidad que vemos ahí en el mapa de Kiriat Jearim, es donde el arca va a quedarse. Y va a quedarse hasta que David sea rey y decida trasladar el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén. Entonces, ahí en Kiriat Jearim va a estar durante bastantes años. Y aquí es donde Samuel, al que ya vimos la semana pasada, su crecimiento desde niño, juventud, etapa ya adulta, como hombre adulto, en ascenso, en contraposición al sacerdocio degradado que representan los hijos de Elí y también Elí mismo. Y aquí tenemos ahora cómo Samuel emerge ya como un hombre maduro, un hombre consagrado, y el hombre que va a traer la verdadera respuesta y la verdadera solución al momento
de derrota que la nación está experimentando. En el capítulo 7 y versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Hay derrotas que, por muy amargas que sean, pueden sernos de ayuda. A veces uno puede pensar, bueno, de la derrota poco se puede sacar. Bueno, de la derrota, si somos entendidos y somos sabios, podemos sacar grandes lecciones. De hecho, dijimos de Sansón que en su momento de derrota, cuando está como un juguete para divertir a los filisteos, es el momento en que va a clamar a Dios. Probablemente jamás antes había experimentado haber caído tan bajo, pero es en ese momento, cuando está tocando fondo, cuando su clamor a Dios sube como nunca antes. Y de esa derrota, entonces, va a surgir una victoria, su última victoria, pero una victoria. De las derrotas podemos y debemos de sacar lecciones. Lo que no debemos es de quedarnos abatidos y de quedarnos diciendo: de aquí yo ya no me levanto y esto ya no tiene solución y yo no tengo remedio, porque entonces podemos caer en un estado de desesperación que nos lleve a cosas peores. Hemos sido derrotados, pues vamos a sacar beneficio y provecho de esa derrota. Y aquí hay un provecho que ya se está sacando. Toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Así que ya hay como una especie de preparación del corazón. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, y versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza según Dios, o sea, una tristeza según la voluntad de Dios, una tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa tristeza nos guía, nos lleva al arrepentimiento. Hay otra clase de tristeza, muy diferente, que es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es la tristeza de la resaca. Es la tristeza de después de haberse entregado a todo desorden, a toda orgía, a todos los deseos y caprichos y pasiones que uno tiene, luego te queda el vacío y te queda la resaca, el vacío de la muerte, de darte cuenta que todo aquello que has disfrutado, que has poseído, al final ha pasado y se ha quedado en nada. Eso termina en muerte. Pero hay una tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, una tristeza que es necesaria, que es buena y que nos lleva, nos guía al arrepentimiento. Es la tristeza que vemos en el Salmo que David escribió después de haber cometido su pecado con Betsabé y después de haber ordenado matar al marido. La tristeza del Salmo 51. David está experimentando esa tristeza que le guía al arrepentimiento, y es aquí precisamente
la tristeza que Israel, toda la casa de Israel, lamentaba en pos del Señor. Ahora tenemos a un pueblo preparado, a una nación preparada para recibir una palabra verdadera, una palabra de Dios, no una palabra engañosa, como cuando dijeron, traigamos el arca en medio nuestro. ¿Por qué nos ha hecho esto el Señor? Traigamos el arca. Aquello fue una palabra engañosa, una solución falsa. Pero ahora mismo ellos están preparados para recibir la palabra verdadera. Y esa palabra verdadera la trae Samuel de parte de Dios. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Fíjate, ¿en qué consiste la palabra que Samuel trae? Es una palabra de llamamiento a la conversión. Es la conversión lo que Samuel dice que es necesario. No es la presencia o no del arca, no es el poder del ejército, es la conversión del corazón, es la conversión, la vuelta a Dios de la nación. Y esa conversión tiene dos factores, tiene dos elementos. Uno, quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Porque allí está la idolatría, allí está el pecado manifiesto. Dos, volved al Señor. O sea, dar la espalda, extirpar la idolatría, el pecado, y volveos al Señor y preparad vuestro corazón a Él. Consecuencia, os librará de la mano de los filisteos. Aquí está la verdadera respuesta. Versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Os acordáis? Los Baales. Ya vienen de atrás, ¿verdad? Empezaron allí, en el libro de los jueces, al principio. Baales, Asera, Astarot, los viejos ídolos, la vieja, la antigua idolatría, sigue ahí presente. Seguía presente. Y aquí es donde se va a producir este cambio radical en la nación. Y Samuel dijo, versículo 5, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Fíjate. Sacaron agua y la derramaron delante del Señor. En este gesto, con el agua, es como si estuvieran derramando su alma delante del Señor, abriendo su corazón totalmente. Ayunaron aquel día. Es un acto de humillación y de quebrantamiento delante de Dios, y hay una confesión del pecado. Dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Así que aquí tenemos todos los elementos, todos los ingredientes que son necesarios. La conversión, el derramamiento del corazón, la humillación, la confesión. De alguna manera aquí se está anticipando el famoso pasaje que hay en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7,
y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Efectivamente, eso es precisamente lo que está ocurriendo allí con Samuel en este momento. Ahora hay una nación que está preparada. Ahora hay una nación que está en orden delante de Dios. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos se sienten seguros porque ya han derrotado a Israel antes. Israel se siente débil porque ya ha sido derrotado por los filisteos. Pero dijimos en un determinado momento que en la debilidad hay una fortaleza y en la fortaleza hay una debilidad, ¿verdad? Sí. En la fuerza hay una debilidad cuando esa fuerza es carnal. Cuando esa fuerza es meramente humana, esa fuerza es débil. Y cuando la debilidad humana se apoya en la fuerza de Dios, esa debilidad humana se convierte en fuerte. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Los filisteos se sienten fuertes en su fuerza carnal y humana, y esa es su debilidad, e Israel tiene temor, se siente débil, pero aquí es donde van a decirle a Samuel, versículo 8, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué cambio ha habido aquí? No se están apoyando en ellos mismos, no se están apoyando en un símbolo sin realidad, sino que se están apoyando en Dios, que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y ahí va a venir la victoria en esta batalla, que parecía que estaba todo decidido a favor de los filisteos. Versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Son pan comido. No tienen nada que hacer contra nosotros. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y aquí volvemos a ver una de esas experiencias sobrenaturales que vimos en el pasado, que vimos con Josué, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Dios intervino sobrenaturalmente para dar la victoria a su pueblo. Aquí estamos viendo también otra de esas grandes ocasiones en las que es Dios mismo el que es el autor de la victoria. Y lo único que tienen que hacer ya luego los de Israel es simplemente terminar, por así decirlo, la faena que Dios ha comenzado a hacer. Versículo 11. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y allí se produce esta victoria. Ahora sí,
porque ahora este es un pueblo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto es Dios mismo el que les otorga la victoria. Versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Resulta llamativo que el nombre de Ebenezer lo tenemos ahí en el mapa, en la página 65, porque allí arriba, en Ebenezer, fue donde se produjo la derrota, la captura del arca, la muerte de los hijos de Elí y todo lo demás. Allí, en Ebenezer, se produjo la derrota de Israel. Y ahora, este nuevo Israel, que se ha puesto delante de Dios, en orden delante de Dios, va a cambiar totalmente. Ese Ebenezer anterior, que era derrota, lo va a cambiar en esa piedra de ayuda, que es una referencia, evidentemente, a Dios. Esta victoria marca un antes y un después, porque fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, no fue una victoria de 24 horas, ni de 24 días. Fue una victoria duradera en el tiempo. No solamente eso, Israel recupera territorio que los filisteos le habían arrebatado. Versículo 14, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hay victoria y hay restitución, recuperación de territorio. O sea, por todos los lados hay ganancia, hay avance frente al retroceso que antes había ocurrido. Y allí tenemos entonces la figura de Samuel, cómo ha emergido, cómo es el personaje clave en este momento, en este tiempo, dentro de Israel. Versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Y verdaderamente aquí tenemos a un hombre de Dios, como dijimos la semana pasada, que desde su nacimiento fue consagrado a Dios por su madre, y él mantuvo esa consagración, esa fidelidad y dedicación a Dios cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto y hasta el final de su vida. Es toda una trayectoria de fidelidad a Dios. Verdaderamente es un ejemplo, uno de esos personajes de los cuales tenemos que aprender y tomar nota, porque hay muchos otros personajes y algunos de ellos los veremos cuando lleguemos a los libros de Reyes, que empezaron bien y terminaron mal, muy mal. En un momento dado de sus vidas sucedió algo, ocurrió algo que trastocó toda la buena carrera que hasta entonces habían llevado. Y así es como llegamos al capítulo 8, donde Samuel ha envejecido. Versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí tenemos algo muy importante. La fe no se hereda. La integridad no se hereda. No pasa por vía de genes, de padres a hijos. No, eso es algo personal, eso es algo que cada uno, cada persona, tiene en determinado momento de su vida decidir qué camino va a tomar. Aquí tenemos el caso de un hombre de Dios con un ejemplo como pocos pueda haber, que sin embargo sus hijos no van a andar en sus caminos y no van a seguir su ejemplo. Es lo que decimos, que la fe no se hereda, ni la integridad tampoco. Y a causa de esto surge la petición que le van a hacer a Samuel. Versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El sistema, el método de gobierno que Dios había seguido hasta ahora en Israel no era la monarquía, no era un rey, sino era levantar dirigentes cuando la ocasión lo requería. Y así surge un Moisés, y así surge un Josué, y así vienen también los jueces que vimos en el libro de los jueces, y así también surge Samuel. Dios levanta, Dios suscita hombres o incluso una mujer como Débora para traer salvación a su pueblo. Eso significa que entonces el pueblo debe depender de Dios, debe esperar en Dios para que Él, Dios, sea el que levante al dirigente. Pero lo que aquí ellos están proponiendo es decir, no queremos este método, no queremos este sistema. Lo que queremos es tener algo permanente, algo continuo, algo que sepamos que es seguro, algo que no tengamos que estar esperando ni dependiendo. Y eso se llama un rey. Y como el rey, el cargo es hereditario, pues entonces ahí tenemos asegurado el gobierno, que pasa de padres a hijos y de hijos a nietos, etcétera, etcétera. No hay que andar dependiendo, ¿y ahora quién? ¿Quién vendrá? ¿Quién será? Es decir, en lugar de confiar y de depender de Dios, es confiar y depender en el hombre y en el sistema humano. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos ser como los demás. Queremos ser igual que los otros, no diferentes, no distintos, igual que los demás. Eso es lo que hay detrás de esta propuesta. En un sentido, todo esto es, por un lado, un desprecio a Samuel. Bueno, tú ya has envejecido. Como eres viejo, ya no vales, ya no sirves. Pero todavía peor, porque es también un desprecio, un rechazo a Dios, que es el que ha instituido este sistema de levantar a estos dirigentes.
Y por eso, cuando a Samuel no le gusta la petición y la pone delante de Dios, versículo 7, dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y aquí vemos cómo Dios cede, Dios consiente en la decisión que el pueblo ha tomado. A veces cuando nos obstinamos en algo, ya lo vimos en el caso de Balaam, ¿verdad? Vinieron para los de Moab, para alquilarlo, para que maldijera a Israel. Esperaros que voy a consultar a Dios. Y Dios le dice: no vayas con ellos. Dios me ha dicho que no vaya con vosotros. Pero los otros vuelven a insistir y vuelven a traer más dinero todavía que antes. Y Balaam dice: voy otra vez a consultar a Dios. Bueno, si ya te ha dicho Dios que no vayas con ellos, ¿para qué consultas de nuevo otra vez a Dios si no es porque tu corazón está torcido y deseas el dinero por encima de todo? Y es cuando Dios le dice: ve con ellos. Y aquí hay una obstinación del pueblo y entonces Dios dice: adelante, adelante con el sistema que vosotros os habéis propuesto. Lo único que Dios le dice a Samuel: diles lo que va a pasar con el rey que ellos elijan, en el versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Es decir, este sistema de gobierno no sale gratis. Es muy, muy caro y os puede suponer unas cargas muy grandes. Y de hecho eso es precisamente lo que vemos que va a ocurrir cuando, a la muerte de Salomón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, se presenten los ancianos ante el hijo de Salomón, Roboam. Capítulo 12 y versículo 3. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es decir, tu padre ha sido una carga tan enorme para nosotros. Y claro, es que las obras que Salomón emprendió, las construcciones, los proyectos que Salomón emprendió, eso costaba mucho, mucho dinero. Y aquí llegan, una vez que Salomón ha muerto, a decirle al hijo: aligera esta carga que es insoportable. Y luego lo que el hijo va a hacer, en vez de tomar el consejo de los ancianos que le dicen: hazlo así y de esta manera te ganas el corazón del pueblo, va a tomar el consejo de los jóvenes que le dicen: si mi padre os oprimió, yo todavía mucho más. Y eso es lo que va a producir la ruptura del reino en dos partes, las 10 tribus del norte y las tribus del sur. Pero eso es precisamente lo que allí en Samuel les está avisando que es lo que va a ocurrir. Pero, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no,
sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. No, ningún argumento les convence, no hay nada que cambie su opinión, ellos están totalmente obstinados, y es por lo que entonces Dios les va a dejar que vayan adelante con sus propósitos. Y como dice el versículo 22, el Señor dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y aquí es donde va a comenzar, en el capítulo 9, la aparición del segundo gran personaje en este libro de Samuel, que es Saúl. Ya dijimos que hay 3 grandes personajes que dominan los libros de Samuel, que son Samuel, Saúl y David. La vida de Saúl, no vamos a meternos demasiado en ello, solamente dar un pequeño bosquejo, y la semana que viene, el viernes, continuamos. La vida de Saúl se puede dividir en 3 grandes etapas. Hay una etapa ascendente, que son los capítulos 9, 10 y 11. Una etapa ascendente, una etapa prometedora, en la que Saúl verdaderamente parece el rey que va a dar la talla. Pero a continuación de esa etapa ascendente viene una etapa que podríamos llamar cuestionable, porque hay ciertos detalles en su carácter, en su manera de hacer las cosas, que levantan dudas. Una etapa cuestionable que son los capítulos 13 y 14. Y luego está la etapa decadente de Saúl, que empieza en el capítulo 15 y acaba con su muerte afrentosa en el capítulo 31. Saúl fue el hombre que comenzó siendo un instrumento y acabó siendo un impedimento. Un hombre que comenzó siendo un instrumento de Dios, un instrumento en las manos de Dios, y acabó siendo un impedimento para Dios, para los propósitos de Dios. A Saúl se le puede denominar el rey fallido. El rey fallido, porque falló estrepitosamente. Todas las esperanzas que habían sido puestas en él, que al principio parecían que iban a ser cumplidas, quedaron totalmente defraudadas a causa del fracaso que va a suponer su trayectoria. Saúl se va a convertir en una figura trágica, una figura verdaderamente trágica. Cuando miremos rasgos de su personalidad y de su carácter, verdaderamente es un hombre que por un lado inspira compasión al ver la situación a la que ha llegado, que él mismo se ha labrado, que él mismo ha sido responsable de todo ello. No es extraño que al final, cuando caiga en el monte Gilboa juntamente con Jonatán, su hijo, y el ejército de Israel, al enterarse David, llore por la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán. Aunque Saúl había sido su enemigo declarado, David va a llorar por él, porque se ha convertido en eso, en una figura trágica, en alguien víctima de sí mismo, víctima de sí mismo. Pero eso lo veremos la semana que viene, que comenzaremos
con el capítulo 9 en esta primera etapa de la vida de Saúl, que será la etapa ascendente. Que el Señor os bendiga y hasta el viernes.